Buenas tardes, señoritas. Hoy es 21 de noviembre del año 2021 y vamos a tener la clase número 18, que es reposición del martes 2 de noviembre, que fue el Día de los Difuntos y que fue asueto, y hasta ahora vamos a realizar la clase de reposición de ese día que fue asueto. Así que vamos a iniciar un tema muy interesante, un tema muy importante, que se llama funciones orgánicas. Vamos a hacer un pequeño resumen de las principales funciones orgánicas que, pues que existen en lo que es la química orgánica, en ese caso, terminando con esa parte, ya lo que es las jornadas del desarrollo curricular 2. Así que vamos a empezar en este momento, sin mayores ya espacios. Le vamos a dar de una vez a compartir ya lo que vamos a tener. Me avisan si se mira. Sí se ve. Sí, sí se ve. Vale. Vamos a iniciar porque esto es importante, aunque en algún momento le puede servir a alguien para lo que es las grasas el día martes que le toque exponer, porque en ese caso a quien le toque el grupo de las grasas o los lípidos va a poder recordar esta parte de lo que es la isomería. La isomería cis-trans se vuelve muy importante cuando ya, aparte de la explicación que se puede tener de ella, ya le hallamos lo que es la utilización al respecto con dicho tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, si alguna de ustedes habla de lo que es las grasas o los lípidos, va a escuchar un término muy conocido que se llama grasas trans. No sé si alguna vez lo han oído o lo han visto en lo que es el aceite, por ejemplo, en los aceites, ahí dice libre de grasas trans. Entonces, el término que se ocupa, grasas trans, se utiliza pues al final para dar a entender o dar a conocer que las grasas, al estar libre de esas grasas, usted va a tener una mejor alimentación y una mejor ingesta de lo que son grasas cis, que en este caso serían las grasas buenas, pero que no se mencionan. Es más utilizado el término trans. Ahí pues las que les toque la parte de los lípidos va a tener en cuenta esa situación, vea. Como les decía, las grasas trans son básicas y muy importantes, y son las primeras grasas que entran a nuestro torrente sanguíneo y digestivo, ¿verdad? Y esas grasas son demasiado peligrosas y delicadas porque son grasas lineales que se empaquetan en algo que se llaman triglicéridos o ácidos grasos. Y esos son lineales y entonces se empaquetan como ladrillos en una pared y se vuelven muy fuertes con un punto de ebullición y de fusión muy alto, que un ejercicio simple y normal no crea esa capacidad de poderlo metabolizar y soltarlo del cuerpo, por lo que al final eso se nos acumula en el cuerpo humano y al final pues empezamos a ganar peso, grasa, y eso nos puede generar problemas ya de salud, por lo que sería importante la interpretación que de él se puede tener. Vamos a iniciar con respecto al concepto que se le puede dar al respecto. Dice isomería cis-trans. Es un tipo de isomería de los alquenos y cicloalcanos. Se distingue entre el isómero cis, en el que los sustituyentes están en el mismo lado
del doble enlace o en la misma cara del cicloalqueno. Y el isómero trans en el que están en el lado opuesto del doble enlace o en caras opuestas del cicloalqueno. A manera de que usted se acuerde de eso, hace 2 semanas o la semana pasada hablábamos de los famosos isómeros. Y los isómeros, recuerdan que teníamos, por ejemplo, la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural, por lo que un isómero podría ser un compuesto de carbono con 5 carbonos lineales, pero también podría ser un compuesto de 4 carbonos y una en ese sentido. O podría darse más o menos una situación como la siguiente, donde va a tener la misma cantidad de carbonos, pero carbonos e hidrógenos, pero va a tener diferente estructura. Entonces, eso se habla cuando se dice isómeros. El cis, el término cis y el término trans es un término tirado a isómeros, o sea, a compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura es totalmente diferente y por ende cambia lo que es el punto de ebullición, cambia lo que es el punto de fusión y cambian básicamente todas las propiedades físicas y químicas que la sustancia puede tener. Y de ahí lo importante de la isomería que se va a dar en este momento. Como dice, cuando hablamos del isómero cis, dice en el que los sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace o en la misma cara del cicloalqueno. Y si el isómero es trans, ya vamos a ver ejemplos para que se capte bien, en el que está en el lado opuesto del doble enlace o en caras opuestas del cicloalqueno. Ahí estaría quizás lo más importante. Dice, isomería geométrica cis trans. Esto solamente es cuando hay dobles enlaces. Estos sustituyentes pueden estar en el mismo lado, arriba o abajo. Y eso va a ser la configuración cis. O estar en lados opuestos. Y eso le va a dar una configuración trans. Entonces, vean, así en palabras sencillas, este compuesto, este que estoy señalando o que estoy marcando, es un compuesto cis. Y voy a poner aquí la estructura del isómero cis. ¿Qué tiene de característica la isomería cis? Primero, va aplicado para compuestos con dobles enlaces. O sea, vamos a tener por lo menos un par de carbonos que tiene dobles enlaces, por lo que es aplicado para los alquenos, que son los compuestos que tienen doble enlace. Y si la isomería es cis, los carbonos que acompañan al doble enlace van a estar en el mismo lado. Así, miren. Van a estar en el mismo lado, ya sea en la cara de enfrente, como está ahí, o abajo, como le querramos llamar, o puede estar en la cara trasera o arriba, como le querramos decir. Eso va a ser isomería cis. Cuando tengamos un par de carbonos con doble enlace y los carbonos que acompañen al compuesto se encuentren al mismo lado, ya sea arriba los dos o abajo los dos, o se le llama la cara de enfrente, porque no sé si alcanzan a ver si digamos, si este fuera un cuadrado, entonces los pueden estar al frente los dos carbonos, viéndolo así como tridimensionalmente aquí, o a la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, por eso, como la pantalla es plana, digamos, uno lo ve como arriba o abajo. Realmente sería adelante y atrás. Este que voy a mencionar, este sería como atrás. Y este sería como adelante, solo que no lo vemos porque la pantalla no es tridimensional, sino que es plana, pues.
bidimensional, por lo que nos queda como arriba y abajo. Entonces se comprende el concepto así, pero realmente es hacia adelante los dos carbonos o los que hayan, después de acompañando al doble enlace, y hacia atrás podría ser dependiendo del doble enlace que se tenga. Entonces ahí podríamos hablar de la isomería cis. La isomería trans es muy similar. Usted tiene similar la estructura, pues. Tenemos, como siempre, como regla, un par de átomos de carbono generando lo que es un doble enlace. Pero, a diferencia de la isomería cis, la isomería trans va a tener un carbono arriba y el otro carbono abajo. O uno adelante y otro atrás. Si lo vemos como tridimensional, sería así. Entonces, a eso se le llama isomería trans. ¿Qué tiene de bueno o qué importancia tiene esto? Yo le veo la principal importancia cuando se ven las grasas saturadas, los triglicéridos y las grasas trans. Cuando tenemos grasas trans, entonces vamos a tener compuestos lineales. Digamos, voy a ver si me cae por aquí alguno. Si yo tengo una grasa trans, es más o menos así. Va a tener, digamos, un carbono acá. Va a tener el otro carbono acá. Pero a la larga, lo que va a pasar con este compuesto es que el carbono, por las repulsiones de los hidrógenos y todo lo que pueda tener su propia isomería, aquí ya no me va a caber para abajo, va a formarse al final algo así como una forma lineal de átomos de carbono con la isomería trans. Y al final, digámoslo para que me capten la idea, vamos a tener una grasa así y otra grasa encima y otra grasa encima, y al final va a generar lo que es bloques de construcción de átomos de carbono que van a quedar muy fuertemente enlazados, y entonces eso va a hacer de que la molécula tenga un alto punto de ebullición de 50 grados Celsius arriba y va a generar compuestos muy empaquetados. Eso es el caso de los ácidos grasos, ese es el caso de los triglicéridos, y eso va a generar que los empaquetamientos de los carbonos queden de esa manera, y entonces tengamos grasas bien sólidas, como una pared con ladrillos bien ordenaditos. Pero en este caso, si tenemos grasa cis, yo voy a tener una grasa cis así, y entonces vamos a tener otra grasa cis por acá de manera desordenada, porque como es en forma más o menos de V, vamos a tener que entre ellos las grasas van a caer en forma desordenada, y al final eso va a generar que la molécula cis no sea muy estable. Es como que yo les diga, vaya, si hablamos de grasas cis, vamos a hablar de que usted tiene 1000 de ladrillos y los tiene tirados en un lugar, pero está todos los ladrillos uno encima del otro. Eso sería algo así como cis. Están ahí, no están en orden, están unos sobre otros sobrepuestos y mal puestos, y eso va a hacer que eso sea más débil. Entonces, si usted tiene a la par una pared con grasas trans o una pared con ladrillos bien puestecitos, usted puede juzgar qué es más fuerte. ¿Qué es más fuerte? La pared que está el ladrillo bien pegadito y bien ordenadito, o el puñado de ladrillos que están caídos y sueltos y uno sobre otro superpuesto, pero en desorden. Usted sabe de que la pared va a ser más fuerte. Exactamente igual pasa con lo que son las grasas.
las grasas trans son más fuertes. ¿Por qué? Porque caen o quedan ordenadas, como lo mencionamos en este esquemita por aquí, pero en el caso de las grasas cis, no caen en orden, sino que más bien caen en un desorden, lo que los hace más débiles. ¿Quién puede tener grasas trans? La carne de cerdo, por ejemplo, las mantecas. ¿Quién puede tener grasas cis? Puede tenerlo, por ejemplo, las semillas como el de maní, como el aguacate o el aceite de girasol. Me estoy adelantando, ¿verdad?, a lo que pueden hablar los de las grasas, pero como les digo, es bien importante, ¿verdad? Entonces usted observe, este compuesto, ya dándole el nombre, se va a llamar cis-2-buteno. ¿Por qué? Buteno porque aquí tiene, miren, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos la misma regla que veníamos hablando de la nomenclatura anterior. Como es 4 es buts y como es alqueno porque tiene doble enlace, eno-buteno. Y el 2 es que en el 2 y 3 está el doble enlace, ¿verdad? Y se pone el menor. Y cis porque los carbonos están todos al mismo lado. Entonces va a llevar cis porque los carbonos están al mismo lado. 2 porque el carbono 2 y 3 tienen el doble enlace, se pone el menor. Y but porque son 4 y eno porque es alqueno. ¿Vean? Vamos a ver entonces el compuesto trans, que sería este. Vean, siempre vamos a tener 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. Entonces es buteno porque tiene doble enlace. El 2 porque entre el 2 y el 3 está el doble enlace. Y trans porque un carbono está arriba y el otro carbono está abajo. O un carbono está enfrente y el otro carbono está atrás de un cuadrado. Entonces, por eso se le va a llamar trans 2-buteno. Veamos este otro. Este es trans 2-hepteno. Vean, aquí hay, contemos los carbonos. 1, 2, 2, 3. Este compuesto tiene 3 carbonos, miren, porque hay 3 veces CH2. Entonces aquí sería el 4, el 5 y el 6. Y este es el 7. Miren, ¿cuál es el prefijo para 7? Ep. Por lo que, y es alqueno, ¿verdad? Es un doble enlace. Ahí sería hepteno, ¿verdad? Hepteno. De ahí el nombre de este compuesto hepteno, ¿verdad? Siempre 2 porque vean, el doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces se pone el menor 2 y trans porque el carbono 1 está, digamos, por detrás o arriba y el carbono 4, 5, 6 y 7 están enfrente o por debajo. Entonces se le llamaría trans 2-hepteno. Y este sería el cis. Miren, que hay 1, 2, 3. Aquí hay 3, miren. 4, 5, 6. Y este es el 7. ¿Verdad? 7. Entonces, vamos a colocarle hepteno porque es de 7. 2 porque en el carbono 2 está el doble enlace. Y cis porque ambos están en el mismo lugar. Algo que quiero recalcar es esto. Por ejemplo, si usted dice CH2 y usted pone un 3, quiere decir que ahí hay 3 carbonos. Pero puede ser, esto es bien común para cuando hay cadenas bien largas, puede ser esto, miren, CH2,5 quiere decir que se repite CH2 5 veces, por lo que ahí hay 5 carbonos, ¿verdad? Eso es a manera de poder reducir o resumir y no estar tediosamente poniendo el montón de carbonos de CH2, 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 cuando la molécula es bien grande, ¿verdad? Entonces se pone CH2 paréntesis y las veces que él se puede repetir
la pone usted al pie como subíndice y ya pues va a tener usted la cantidad de carbonos que se repiten en la forma de hidrocarburo CH2. Como mencionábamos de que los alquenos, la isomería cis y la isomería trans está aplicada para alquenos y para cicloalcanos, vea, ahí está este ejemplo de lo que podría ser un isómero cis y un isómero trans. Miren, acá en este caso tenemos un isómero cis, vea, quiere decir de que los dos están, digamos, adelante, pongámoslo así, vea, los dos están al frente, vea. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Este tiene 6 lados, 6 carbonos, por lo que es un hexano, vea, pero como los 6 están cerrados, son un ciclo hexano, ¿verdad? Son un ciclo hexano, vea. En este caso son un ciclo hexano. Hay 2 cloros, por lo que como son los únicos sustituyentes, le vamos a poner a ellos dos, evidentemente, el carbono 1,2. Entonces se va a llamar 1,2 dicloro ciclohexano, pero los 2 cloros están al frente o adelante, por lo que antes de colocar el 1,2 dicloro ciclohexano, esa isomería va a estar al frente. Acá no se preocupe si usted dice, mire, y si yo tengo en el examen un compuesto así, yo voy a decir nada más 1,2 diclorociclohexano. Yo no voy a lograr entender de que eso es un cis. Entonces, yo voy a ser específico. Si les pongo unos 3 de cis y trans, les voy a poner nombre de los siguientes isómeros cis y trans, ¿verdad? Para que usted sepa de que esos tienen esa forma, el formato. Ahí, como les digo, lo anterior era plano, o sea, sobre la pizarra o sobre la pantalla o sobre el cuaderno. Esto no, esto es como que usted tuviera ya el objeto en 3 dimensiones y los 2 cloros están hacia adelante. ¿Verdad? En el caso 2, un cloro va a estar hacia adelante y el otro cloro va a estar hacia atrás, ¿verdad? Por lo que se nota la diferencia entre el primer compuesto y el segundo. Este siempre va a ser el 1 y el 2. 1,2 diclorociclohexano es exactamente igual por lo que ya mencionamos, pero va a ser trans porque este está, digamos, adelante y este está atrás. ¿Cómo mira eso? Me va a decir usted. Véale los cortaditos que tiene este. Miren esto, miren que uno está como relleno completamente y el otro está cortado, ¿verdad? Por lo que se va a sobreentender que uno está adelante y el otro está por detrás, ¿verdad? La molécula adelante y atrás. Sería en este caso el trans. No solamente es posible que se pueda dar entre alquenos, también se puede dar en moléculas que tienen dobles enlaces naturales, como en el caso del doble enlace que puede tener el nitrógeno. Entonces, este va a ser cis, ¿verdad? Y este va a ser trans. Es difluorodiaceno. Aquí no se preocupen sobre los nombres de esto, que a lo mejor no vamos a llegar a abarcar todo eso por lo prematuro y por lo básico que se puede dar. Solamente el ejemplo sirve para que usted comprenda que este es cis, porque los flúors están al mismo lado, abajo o enfrente, y en este caso el trans es porque el flúor uno está enfrente y el otro está atrás, o uno está arriba y el otro está abajo. Entonces, habría que tomar en cuenta esa interpretación que se le pueda dar. No sé si viene más. Bien, eso sería como un apartado de la isomería cis y trans que pueda servirnos. Muy bien, vamos a ver
las principales funciones orgánicas. La primera, bueno, no la primera tabla sería en ese caso lo más importante. Aquí está el alcano, miren, que hablamos de él, alqueno, doble enlace, alquino, triple enlace. Esas tres ya las vimos, ¿verdad? Luego vamos a ver los alcoholes. Vamos a ir analizando la tabla. Acá está el nombre del grupo funcional, la estructura general o cómo queda estructurado, el ejemplo y un nombre representativo que se le puede dar a cada una de las funciones orgánicas a medida de un resumen. Vaya, los alcoholes tienen esta forma, miren, la forma ROH. Ya la vamos a ir viendo más adelante, pero voy a definir qué es R. R son cadenas de carbono, cadena hidrocarbonada. Cadena hidrocarbonada. O sea, R puede ser esto, miren, CH2, 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 CH3. Entonces, R va a ser una cadena hidrocarbonada. Por lo que si estamos hablando de ROH, estamos hablando que a la izquierda puede ser al revés, no hay problema. Ahí estamos hablando de que a la izquierda vamos a tener una cadena de átomos de carbono y de hidrógeno, o sea, una cadena hidrocarbonada, y a la derecha, o sea, al finalizar la cadena hidrocarbonada, va a finalizar con un grupo OH. En ese caso, vean el ejemplo que tenemos acá. Miren. Ahí está esto que voy a poner con otro color. Es R, miren. Esto es R, miren. Esto es R, miren. Es R, lo que estábamos hablando. Es R. Y entonces R va a terminar con un OH. Ahí estaría la forma de ese compuesto. Tiene que ir viendo esa parte que tiene una cadena de hidrocarbonada terminada en OH. Entonces va a tener un nombre y eso lo vamos a ir viendo también más adelante, pero acá sirve. Los alcoholes van a terminar con la palabra A, con la letra OL. OL, propano, propanol, butano, butanol, pentano, pentanol. ¿Cómo sé que este se llama propanol? Propanol o propano porque aquí tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Por lo que el prefijo para 3 es prop, pero como termina en OH es ol, propanol. Los éteres tienen esta forma, ROR. Quiere decir de que los éteres van a tener un oxígeno no en el centro, pero sí en medio de dos cadenas hidrocarbonadas. Vea. ¿Por qué va a estar? O, digamos, en medio o en medio de dos, y vamos a tener R y R. O sea, tanto a la izquierda como a la derecha, vamos a tener cadenas de hidrocarburos. Vean el ejemplo, aquí está, miren. El ejemplo, tenemos la O, que sería la O esta que aparece ahí, va a estar la clave. Tenemos una R aquí, miren.
y otra R acá. Miren. Tiene una R a un lado y una R al otro lado. ¿Cómo voy a nombrar los éteres? Para los éteres voy a ocupar la terminación il para las cadenas hidrocarbonadas y para el nombre voy a ocupar la terminación éter. Por lo que esta R está formada por dos átomos de carbono. Debería llamarse etano. Pero como voy a usar la forma alquílica, se le va a llamar etil, etano, etil. Y la otra de la derecha va a ser también etano, por lo que vamos a tener dos etanos, o sea, dos etiles. Y el nombre por eso es di, por los dos, etil, porque los dos son de dos carbonos, y éter, porque vamos a terminar con la palabra éter. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Eso es a manera de un resumen. No siempre van a haber 2 y 2 carbonos a los lados, puede haber 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, y así el nombre pues va a ir cambiando y va a ir variando dependiendo de los átomos de carbono, y utilizamos el orden alfabético para nombrarlos en ese caso. Los aldehídos y las cetonas son básicamente hermanos, ¿verdad? Estos van a servir, jóvenes, señoritas, van a servir los aldehídos y las cetonas, van a servir para quien hable de los carbohidratos, porque para los carbohidratos se ocupan los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos van a llamarse aldosas y las cetonas van a llamarse cetosas. Y entonces ahí estamos, por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, tienen esta forma de aldehído o de cetona, dependiendo del grupo funcional al que nos estemos refiriendo en ese caso. Veamos bien. Tanto los aldehídos como las cetonas y varios de ellos van a tener un grupo que se llama un grupo carbonilo. Aquí lo voy a poner. Cada vez que usted vea una O, un doble enlace UC, a eso se le llama un grupo carbonilo. Es un grupo carbonilo, como es el caso de este que estoy señalando acá. Miren, este, ¿ve? Tiene un grupo carbonilo. Vale. Los aldehídos tienen el carbonilo en una punta, en un carbono de la punta, ya sea de la punta izquierda o derecha, de arriba y abajo, pero en una punta, o sea, en el carbono primero o en el último, ahí como usted quiera decirle. Entonces, los aldehídos van a tener el carbonilo en el último carbono. Entonces sería OCC, que es carbonilo, en el último carbono. Obviamente, para tener 4 enlaces lleva una H, que nada tiene que ver con que sea el penúltimo el carbono, es el último. Y una cadena de átomos de carbono y de hidrógeno, o sea, un grupo hidrocarbonado. Entonces, veamos el ejemplo. Vamos a observar que el carbonilo está en el último carbono, pero hay 3 carbonos en total. R, que es de 2, se ha unido al carbono del carbonilo y entonces hay 3 carbonos, 1, 2 y 3. Entonces, la terminación de los aldehídos es la palabra al. Ahí está. La de los alcoholes es ol, la de los éteres il por los R que existen y éter por su nombre, pero de los aldehídos es al. Entonces vamos a hablar, ya no es butano, es butanal, ya no es pentano, es pentanal,
ya no es propano, es propanal. En ese caso, se podría hablar en ese sentido. Y entonces, como tiene 3 átomos de carbono, es propano, pero su terminación es al, propanal. Ahí. La cetona, como le decía, es hermano del aldehído, solo que la cetona va a estar en cualquier átomo de carbono el carbonilo. Si el aldehído solo lo va a tener en una punta, lo va a tener en una punta, como aquí, por ejemplo. Vean que es en la punta, o podría ser aquí, cualquiera, pero es un aldehído porque el carbonilo está en una punta. Pero en el caso de las cetonas, no. El carbonilo está en cualquiera que no sea el carbono de las puntas. Esa es la gran diferencia. Los aldehídos tienen el carbonilo en la puntita y la cetona en medio, digámoslo así. Entonces aquí tenemos una cetona, el grupo carbonilo o doble C, R a la izquierda, R a la derecha, o sea, 2 grupos hidrocarbonados. Y aquí está el primer ejemplo o el ejemplo de este caso. Miren, tenemos un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Por lo que el nombre es propanona. O sea, las cetonas van a terminar en ona. Miren, alcohol, ol, éter, éter, aldehído, al, cetona, ona. Sería propanona, butanona, pentanona, hexanona, heptanona, octanona, nonanona, decanona. Sería si fueran las cetonas de esa cantidad de carbono. Vaya, los ácidos carboxílicos son muy parecidos a los aldehídos, solamente que a los ácidos carboxílicos se le agrega una O. Miren, en ese caso. Los ácidos carboxílicos sirven para los lípidos. Ahí cuando se habla de los ácidos grasos. Este va a llevar la palabra ácido y la terminación oico. Por ejemplo, ácido etanoico es este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un carbono, 2 carbonos. ¿Cuál es el prefijo para 2? Etano. Pero como es un ácido carboxílico, porque va a tener el carbonilo y el OH, entonces va a ser ácido carboxílico. Otra forma en que se puede representar es así, miren, R, C, O, H. Es exactamente igual. Entonces usted va a ver un COH y una R a la izquierda, que sería la cadena de átomos de carbono. Entonces usted va a contar la cantidad de carbonos que tiene el compuesto, incluido el del COH, y entonces con respecto a eso va a determinar qué alcano es, propano, butano, pentano, y le vamos a poner la palabra ácido y el final terminado en oico, butanoico, pentanoico, hexanoico, y así sucesivamente cada uno de los compuestos dependiendo la cantidad de carbonos que éste puede tener. Los ésteres
van a tener siempre un grupo carbonilo, van a tener una cadena de carbonos a la derecha, una cadena de carbonos a la izquierda, pero van a tener un oxígeno entre el carbono del carbonilo y una de las cadenas hidrocarbonadas. Los ésteres, al igual que los ácidos carboxílicos, le van a servir a usted para la que son las grasas. Vamos a ver acá. Lo que les menciono. Dice acá, los ésteres más comúnmente encontrados en la naturaleza son las grasas. O sea, que esta va a servir para eso. Que son ésteres de glicerina y ácidos grasos. Cabales, ahí se va a aplicar ácido carboxílico y ésteres en los lípidos. Como el ácido oleico, el ácido esteárico. Principalmente resultante de la condensación de un ácido carboxílico y un alcohol. El proceso se denomina esterificación y un éster cíclico es una lactona. O sea que para los carbohidratos tenemos a los aldehídos y cetonas y para las grasas tenemos los ácidos carboxílicos, los ésteres e incluso los alcoholes. Si están en esos grupos, anoten lo que le puede servir en ese sentido. Entonces, para lo que son los ésteres, vamos a tomar en cuenta dos cosas. El oxígeno, que es este que está aquí, va a partir la molécula de carbono en dos, porque entonces yo voy a tener a un lado, voy a tener una cantidad de carbonos y al otro lado voy a tener otra cantidad de carbonos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a colocar el nombre del carbono que esté con el carbonilo y la cantidad de carbonos que este tenga. Este es el carbonilo. ¿Cuántos hay? Hay dos. 1, 2. ¿Cuál es el prefijo para 2? Etano. Entonces, este sería ato de. Ato de. Etano, por estos dos, donde va el carbonilo, etanoato de metilo o de metil. ¿Por qué? Y vamos a ocupar la terminación il. Ato de il. Etanoato de metil. Ahí está. Metil, ¿por qué? Porque el que está al otro lado del oxígeno, cuando se parte la molécula, ese es un metil. Porque solo tiene un átomo de carbono, es un metil. Por eso es etanoato de metilo o de metil. Ese es más común. Las aminas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Las aminas van a llevar NH. Esta es toda la clave. NH. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias y pueden ser terciarias. Se van a ver más adelante. ¿Cómo se va a llamar? Vamos a contar la cantidad de carbonos. 1, 2, 3. Es prop, sería propano, pero se va a ocupar la terminación il y la palabra amina. Para terminar. Me salí. Dejé de compartir, señoritas. No, No, Lick, todavía se ve. Ah, pues a ver qué me pasó. Todavía se ve, Lick. Ah, va. Ah, pues yo abrí la otra. Vaya. Entonces, sería il y la terminación amina. Y la última serían las amidas.
las amidas me van a servir para las proteínas. Vamos a unir las amidas en las proteínas. Ahí tomen nota, voy a verificar. Amidas en proteínas. Proteínas biopolímeros de alfas aminoácidos que se unen por enlaces amidas, llamados enlaces peptídicos. Combinan muchas de las propiedades y reacciones de aminas y ácidos. La proximidad de un grupo amino básico a un grupo carboxílico ácido en la misma molécula le confiere propiedades y reacciones exclusivas. Las que hablen de las proteínas van a hablar de que un aminoácido se va a unir a otro aminoácido a través de un aminoácido, va a tener un ácido carboxílico y ese ácido carboxílico se va a unir a una amina, que es la que se ve anterior. Cuando se unen en un enlace peptídico, en ese caso, se va a generar agua y se genera un nuevo enlace que se llama amidas. Por lo que esto es como bien importante que lo retomemos hoy, ¿verdad? Antes de las exposiciones que ustedes iban a hacer o van a hacer el día martes. Una amina con un ácido carboxílico se van a unir, ¿verdad? Va a producirse un agua, ¿verdad? Y va a quedar hecho un enlace amida. Va a quedar hecho exactamente esto, miren. Esto va a quedar exactamente hecho. Eso va a quedar exactamente hecho cuando hagan el enlace peptídico entre un aminoácido y otro aminoácido. Oigan, un aminoácido, amino de amina y ácido de ácido carboxílico. Son especies químicas formadoras de proteínas que va a generar que su forma es en una punta, digamos, un enlace amina o una función amina y en la otra punta una función ácido carboxílico. Pero como se unen varios aminoácidos para formar una cadena polipéptida o polipeptídica que llegando a 50 o más se forma la proteína, entonces se van a unir a través del enlace amina ácido carboxílico uno con el otro y se va a generar lo que es un enlace amida. Entonces las amidas van a tener una terminación así, amida. Si es etano, etanamida. Si es propano, propanamida. Si es butano, butanamida. Vale, voy a ir especificando cada uno de ellos de aquí en adelante, un poquito más ampliado. Las primeras que vamos a tomar en este momento es la función alcohol y la función éter. Ya hablamos de la función alcohol y la función éter. Ya dijimos que los alcoholes van a terminar en ol, ¿verdad? Y los éter van a terminar en éter, ¿verdad? Seguimos. Ahí está la forma del alcohol, una cadena hidrocarbonada terminado en OH. Y los éteres, un oxígeno, una R y una R'. Quiere decir que a la izquierda y a la derecha vamos a tener cadenas hidrocarbonadas a ambos lados. Y el O en medio.
Dice, función alcohol. La función alcohol es ROH. Son compuestos derivados de los hidrocarburos por sustitución de uno o más hidrógenos por grupos hidroxilo, o sea, grupos OH, donde R es un radical alquílico, o sea, R es un radical que ha perdido un hidrógeno para pegársele en este caso al OH. ¿Cómo vamos a medio nombrarlos? Se sustituye la terminación del alcano por la palabra ol, metano, metanol, etano, etanol, propano, propanol. Ahí están algunos ejemplos de alcoholes. El alcohol, señoritas, no necesariamente, ya avanzando más en el conocimiento, no necesariamente va a estar en la puntita. Sí va a estar el OH en cualquier átomo de carbono de la cadena hidrocarbonada. La base básica es ROH, ¿verdad? Pero acá lo que usted tiene que fijarse es que OH aparezca dentro de una cadena de hidrocarbonada y bastará eso para decirte que es un alcohol. Entonces, en este caso, el OH, o sea, el que le da el calificativo de alcohol es este OH. Y se encuentra, porque para poderle dar un nombre, vamos a necesitar ponerle numeración como hemos estado acostumbrados a ponerlo. Tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos para nombrar. En el 2, en el carbono 2 está el OH, o sea, el hidroxilo para calificarlo como alcohol. Entonces vamos a decir 2, porque en el 2 está prop, porque son 3, y nol, porque es alcohol. Propanol, 2, propanol. Vean, este es 2-butanol. Miren, este es el 1, 2, 3 y 4. Por lo que ya sabemos todo lo de las reglas, numerábamos de la derecha a la izquierda porque ahí está más cerca el OH, todo eso. Entonces, en el carbono 2 está el calificativo de alcohol. Entonces yo voy a decir butanol, porque tiene 4, butano, pero como es alcohol, butanol. Y en el 2 me indica que está la cadena de hidroxilo, que le da el calificativo al compuesto de alcohol. Tenemos este otro que lo vamos a encerrar, así, miren. Este es el alcohol y este es un metil, por lo que 1, 2, 3, 2 metil, porque en el 2 está un metil, miren. Y 2, porque en el 2 está ¿quién? El alcohol o el OH, que hace que el compuesto sea un alcohol. 2, entonces era propano porque era de 3, pero como lleva OH, propanol. Ahí estaría. Dejo el espacio para que ustedes traten de analizar cada uno de los compuestos que aparecen en el ejemplo de ahorita. Miren el 1-propanol. Quiere decir que el carbono está en el 1. Miren. Me puede decir usted, mire, y se puede poner 1, sí, porque en un propano puede estar en el 1 o en el 2. Por eso hay que especificar. Porque es OH, entonces el OH no forma cadena como antes. Si yo le pongo un metil ahí, no podría ser porque entonces era una cadena ya con un carbono más. Pero como estamos hablando de un OH, entonces ese sí sirve para que pueda numerarse. 2-propanol, el 2 está 1, 2, 3.
2-propanol. 2-butanol. Miren, 1, 2, 3, 4. En el 2 está el alcohol. 2-butanol. Para este no le pongamos mucha mente porque sería meternos ya en otro rollo, pero ahí aparece el ejemplo. Cuando hay un doble enlace, vamos a separar la palabra, digamos, hexanol, sino que vamos a poner nada más hexen o butin, como los que aparecen ahí. Vea. Y vamos a especificar en el que se encuentra el alcohol, que sería el 1, y en el que se encuentra el enlace doble, sería en y triple in. Entonces sería, en este caso, numeramos de acá 1, 2, 3, 4. Estas son otras reglas que no hemos manejado, pero medio explicamos. Tenemos 6 carbonos, debería de ser hexeno, porque tiene un doble enlace esos 6 carbonos, ¿verdad? Pero es un alcohol, pero no puede llamarse hexenol. No, vamos a poner 3, porque en el 3 y 4 está el doble enlace. Hexen se corta, ¿ya? De hexeno, hexenol, se corta, queda hexen. Y en el 1 se encuentra el calificativo de alcohol, por eso decimos 3-hexen, 1-ol. Ahí estaría la interpretación de que en el 3 está un doble enlace, que en el 1 está el carbono, perdón, que en el 1 está el compuesto hidroxilo, y le pongo ol porque es alcohol. Miren este, 1, 2, 3, 4, 5, 3 metil, aquí está el metil, en el 3 metil, 1, porque en el 1 está, miren, ¿quién está en el 1? El OH. 1 pentanol. 1 pentanol. Este sería butino, porque por lo que le vamos a llamar butín. Tiene prioridad para numerar el alcohol, por lo que el alcohol está en el 1, 2, 3, 4. Entonces hablamos de que en el 3 hay un triple enlace, sería el 3-butín, ¿verdad? Y en el 1 está el que lo hace alcohol, que sería el OH, 1-ol. Ahí estaría más o menos la forma en que se debe de interpretar. Los primeros son los que más vamos a explicar, los otros es más un pasón. ¿Preguntas? Seguimos. Estos son los compuestos de los éteres. ¿Se recuerdan que para los éteres, como la función es ORR, O, R' y R, vamos a manejar siempre una cadena, 2 cadenas, por lo que los dos se deben de nombrar por aparte, pero usando, acuérdense, la terminación il en cada uno. Y terminando con la palabra éter. Vamos a manejar entonces el orden alfabético. Esta es la O. Es la O. Este azul es etano. Pero se va a trabajar con el radical. Este es un metano.
Dice. Este sería un metil. Sería un metil. Y entonces usamos el orden alfabético. Etil primero, metil segundo y la palabra éter. Etil, metil, éter, así. Este es un etil. Este es otro etil. Y como son dos etiles, dietil, éter. Y en este caso, este es un butil. Tiene 4 carbonos. Este es un metil. Tiene un carbono. Y nos vamos con orden alfabético. Butil, metil, éter. Punto. Solo identificamos cuántos carbonos tiene para ponerle los dos nombres. Los ponemos con su radical, o sea, terminado en il, y vemos cuál va primero de acuerdo al orden alfabético. Los ponemos y terminamos la palabra con éter. Vaya, los aldehídos y las cetonas. Dijimos que los aldehídos van a tener el grupo carbonilo. Esta cosa, hombre. Vale. Y se puede tener, como está aquí, una H por aquí. O para que no nos confundamos también, puede estar la H así, miren. Miren. Que es exactamente igual, ¿verdad? Solamente que en el de arriba, o sea, en este, la H la estamos poniendo con su enlace, pero no nos vayamos a confundir. Se puede dejar como la segunda de una forma más práctica. En ese caso. Y las cetonas, pues que tiene el carbonilo en medio entre dos grupos hidrocarbonados. Vean. Un carbono con el carbonilo. Miren, acá está formado de otra manera, pero se puede arreglar en algún momento. Podrían arreglarse a la conveniencia como estamos, aunque no debería de ser muy rígida la forma en que se debe de tomar. Entonces, como es un único átomo de carbono, sería metano, pero su terminación es al, metanal. Tiene nombre vulgar como formaldehído. Miren, este es etanal, tiene un carbono, 2 carbonos. Se podría escribir así también, miren. Etanal. Tiene 2 átomos de carbono. Ahí la forma pueden variar. Y en este caso tenemos el propanal, que se podría reescribir así. Miren. Propanal. 3 carbonos. Propanal. Butanal igual, 4 carbonos. Ahí estaría el butanal. Miren, tiene 4 átomos de carbono. Y a este compuesto se le llama benzaldehído. Así normal, benzaldehído. Son compuestos especiales que hablan del benceno, ¿verdad? Con respecto a la nomenclatura que de este puede llegar a recibir.
También puede llevar nombres con sustituyentes, porque en los anteriores, en esos no hay ninguna rama, digámoslo así, no hay ninguna rama, solamente es en sí la cadena lineal, ¿verdad? Por lo que aquí sí tenemos lo que es la rama, en ese caso, vea, este es el aldehído, miren, aquí está al otro lado, OCC, ¿ve? Está en, el carbonilo está aquí, ¿verdad? Entonces contamos cuántos carbonos hay, 1, 2, 3, 4, 5 en la cadena, miren. Para 5 es pentano o pent. Pero como lleva un doble enlace, penteno. Pero como es aldehído, pentenal. Ahí está. Entonces vamos a numerar de acá de izquierda a derecha. Siempre tiene prioridad en ese caso, como en el caso de los alcoholes, donde está el OH, aquí es donde está el carbonilo. Entonces el carbonilo va a ser el 1. Por lo que en el 4 hay un metil. En el 4 hay un metil. En el 2 está el doble enlace, el 2 y el 3. Pent, de que son 5 carbonos, y al, de que es un aldehído. Ahí estaría. 4 metil, 2 pentenal. Vean este. El 1 va a ser este. El 1, el 2, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para 5 es pent. Pero como no tiene enlaces dobles ni triples, el enlace doble del carbonilo no lo vayan a confundir con eso. Esto no es para eso, porque ese es carbonilo. Entonces es pent, pero como son 5 y es aldehído porque termina, el carbonilo lo tiene en la esquina, en la punta, es pentanal. Aquí está, pentanal. Entonces, en el 3 hay un metil, perdón, en el 3 hay un metil. Y en el 2 hay un etil. Por lo que cuidamos el orden alfabético en cada caso. ¿Cuál va a ir primero? El que en el alfabeto aparezca primero, que sería el etil. Entonces hay un 2 etil, hay un 3 metil, pentanal porque tiene 5 carbonos y al porque es aldehído. Estas serían para las cetonas. Pueden haber cetonas lineales. Acuérdese, es OCC, R y R, porque al final solo va a ser una cadena, porque la R no corta a los enlaces, solo va a ser una cadena que va a terminar en la palabra ona, ¿verdad? Pentano, pentanona, heptano, heptanona, butano, butanona, y así. Solamente vamos a especificar en cuál de los carbonos está el carbonilo. Aquí está, miren, 1, 2, 3. Se puede presentar de esta manera, ¿ya? Porque si usted ve esto, aquí tenemos esto, un enlace, este es carbono, 2 enlaces, y obviamente los otros 2 son los que comparte con el oxígeno
para que quede de esta manera, por lo que se puede representar así. 3, 4 y 5. En el 3 está el carbonilo, como es de 5 pentano, pero como es cetona, pentanona. 1, 2, 3, 4. 2, en el 2, ¿quién está? El carbonilo. 2, como es de 4, butano, pero como es cetona, butanona. Butanona. 2, butanona. ¿Preguntas? Como les digo, es un resumen, lo más básico. De cada uno se podría hacer una clase semanal. ¿Se recuerdan de la clase pasada que este era el benceno? Pero que si el benceno perdiera un hidrógeno, va a quedar como H5. Y entonces este ya no se va a llamar benceno, sino que fenil. Esto lo vimos en la clase anterior. Por lo que este es un fenil y este es otro fenil. Miren. Pero tiene la forma de las cetonas. Miren. OCC y a los lados R y R. Entonces, como son dos feniles, por eso se le pone el nombre difenil cetona, ¿verdad? Porque es solamente con un átomo de carbono, difenil cetona. Ahí estaría la forma. Miren este otro. Es de 8. ¿Cómo sé que es cetona? Por este, miren. Porque hay un carbonilo entre dos cadenas hidrocarbonadas. Esa es una cetona. Por lo que si es de 8 es octanona. ¿De dónde número? De acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué hay en la cadena? En el 4 hay un metil. En el 6 hay otro metil. Por eso es 4,6. Dimetil. Y en el 3 está el carbonilo del octano. Por eso es octanona. Si usted se fija, señorita, las que están aquí presentes, desde los alcanos, la nomenclatura es exactamente igual para todos. Si usted se fija, solamente va cambiando el final. Alcano, pentano, hexano, butano, penteno, hexeno, hepteno, octaneno, pentino, hexino, butino, metanol, propanol, butanol, éter, etiléter, metiléter, propiléter. En el caso de los aldehídos, metanal, propanal, butanal. Y en este caso, octanona. ¿Verdad? Es exactamente igual en todos los casos. Miren, este sería 4 átomos de carbono. Y entonces en ese caso tenemos un grupo carbonilo
en el carbono número 2, ¿verdad? En este caso, podemos incluso hay otras, digamos, alternativas de cómo podríamos llegarlos a mencionar. Fíjense que también se puede tomar en cuenta otra forma de nomenclatura, que es agarrando el grupo carbonilo y pensando que entre ellos existan dos cadenas hidrocarbonadas y no tomando en cuenta el átomo de carbono como hicimos en este caso con el fenilcetona. Y entonces no vamos a ocupar el prefijo prop, put, pen para la acetona porque los hemos ocupado para mencionar el nombre. Entonces, puede darse una forma como esta, que es como la tradicional y normal, tomando el carbono del carbonilo como un solo, pero también puede darse una forma como esta, tomando el carbono del carbonilo como el rompimiento de dos cadenas hidrocarbonadas. Por lo que vamos a tener un metil aquí, siempre con su forma radical, y un etil acá. Miren. ¿Ya? Aquí debería de ir etil primero. Por el orden alfabético. Etil, metil. Y como no agarramos a los cuatro, va a ser cetona siempre y en todos los casos. Si usted se decide por este método, va a agarrar usted el grupo carbonilo, va a partir en dos, algo así como los éteres, y va a manejar el orden alfabético de cada uno con su radical, o sea, su terminación en il. En ese caso sería el que se puede tomar en ese caso, como el metil de uno y el etil del otro. Entonces sería etil, metil, cetona. Se toma el nombre de la función orgánica directamente. Y aquí lo hacemos exactamente igual. Miren, este es el carbonilo. Este entonces sería un etil. Este sería un fenil, porque es el del benceno. Y ahí está el nombre. Etil por este. En orden alfabético, fenil por este. Y cetona, porque es una cetona. Como les digo, es amplio, esto, completamente amplio. Y si no preguntan, pues yo entiendo que están entendiendo. Vaya, entramos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos también pueden tener esta forma. Permítanme. Pueden tener esta forma. Y es exactamente lo mismo. Esta C es esta. Esta O es una de estas. Esta otra O es otra de estas. Y la H es esta. Puede tener estas dos formas. RCOH o el carbonilo bien visible, un OH al final y la cadena de hidrocarbonada. Ahí tenemos algunos ejemplos y aquí vamos explicando menos, ¿verdad? ¿Cómo voy a mencionar o cómo voy a darle nombre a estos compuestos? Le vamos a poner la palabra ácido a todos, porque es ácido carboxílico. Voy a ocupar el prefijo dependiendo de la cantidad de carbonos y la terminación oico.
ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico, ácido pentanoico. Como miren, tiene la forma del ácido carboxílico OCC-OH, pero solo es él. Es un carbono, por eso ponemos la palabra ácido, el nombre del compuesto metano y la terminación ico. Metanoico. Como tiene dos, 1, 2, ácido para 2, etanoico. Este es el famoso vinagre, el ácido acético. ¿Verdad? Y este es el ácido fórmico, el ácido de las hormigas. Vean, tiene 3, 1, 2, 3. Va a ser ácido 1, 2, 3, propano, terminado en ico, propanoico. Y 4, miren, 1, 2, 2, 3, 4. Va a ser ácido butanoico. Para 4, ácido butanoico. También cada uno tiene su nombre vulgar en ese caso. Como les digo, ya vamos más rapidito. Ya los últimos, pues, una media explicación para que conozcan a la función. Los ésteres son, le decía, para lo que son las grasas, se va a ocupar. Lleva también un ácido, un carbonilo. Lleva una O. Y la forma de 2 cadenas hidrocarbonadas. Vamos a tener 2 cadenas hidrocarbonadas de rigor porque la O rompe la cadena principal. Ahí están. Los ésteres. Los ésteres van a ocupar la terminación ato, la preposición, no sé, o prefijo de, y el nombre del compuesto terminado en hilo. Pero ¿cuál? ¿Cuál va a ir primero y cuál va a ir segundo? ¿O a qué le pongo yo? Porque como van a ser 2 cadenas, como la vamos aquí, van a ser 2 cadenas. ¿Verdad? ¿Cuál va a llevar ato y cuál va a llevar hilo? ¿Ya? Va a llevar ato el que contenga el grupo carbonilo. Y va a llevar, es el que contenga el grupo carbonilo. Miren. Y el que no contenga el grupo carbonilo, pues lleva la palabra hilo. Pues aquí está. Va a llevar la terminación ato, esta. Este va a llevar la terminación ato. Y esta va a llevar la terminación hilo. Ahí es la única forma, así como más sencilla en que pueda identificar usted eso para la nomenclatura. Entonces decimos, vean, como hay uno metano, metanoato, metanoato. Metanoato. No me sale recto. De que ya lleva, y como hay uno metilo. Miren, tiene 1, 2. Etanoato por 2. Prefijo de 1 ahí, metilo. Miren, tiene 1, 2, 3. Propanoato. Preposición de, como tiene 2, 1, 2, ya no es metilo, sino que ahora es etilo. 1, 2, 3, 4. Butanoato. ¿De qué?
de metilo, que tiene 1. Ahí estaría, así como rapidito, la forma en que se debe de interpretar. Las aminas pueden ser aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. ¿Vea? Las aminas primarias, secundarias y terciarias van a llevar evidentemente nitrógeno. Vea, aquí está, miren. La amina primaria es la que está en la esquina, en la punta. La amina secundaria es la que está en medio. Vale, vamos a poner aquí. La que está en medio sería esta, ¿ver? NH, R y R. Y este es RNH2. Y la terciaria es solo la N y 3 ramas a los lados y arriba o abajo. Ahí está la diferencia entre una amina primaria, una secundaria y una terciaria. Una primaria pues lleva la NH, digamos, o la N en la punta. La secundaria la lleva en medio y la terciaria en medio con una rama más. Ejemplos de aminas. Esta es una amina primaria. ¿Cómo lo voy a mencionar? Siempre con el radical, la terminación il y la terminación como el grupo funcional amina. Donde le agarra esto. Ahí está. Entonces vamos a poner, este se llama etilamina, etil porque hay dos, miren. Hay dos, entonces etilamina. En esta, como la NH queda en medio, rompe la cadena de carbonos, por lo que yo voy a tener un etil y un metil. Por lo que es etil por el de 2 en orden alfabético, metil, etilmetilamina. Ahí está. Ahí está una E de más. Esta de. Etilmetilamina. Y en este caso, este es un metil, otro metil, otro metil. Son 3 metiles. Por lo que el nombre sería trimetilamina. Hay otros ejemplos de aminas. En este caso, miren, aquí tenemos una función amina. Tenemos otra función amina y hay 3 átomos de carbono en el centro. Entonces usted va a numerarlo, como siempre, los átomos de carbono. Por lo que una amina está en el carbono 1, la otra amina está en el carbono 3. Entonces, por eso va 1, 3. ¿Vea? Y decimos propano porque hay 3, di porque hay 2 aminas. Por eso es propano di amina. ¿Vea? En la 1 y en la 3 hay aminas o funciones
en una cadena de propanos que tiene 3 carbonos, pero hay 2 aminas, por eso es diamina. Aquí está igual. 1, 2, 3, 4. Está en el 1 una amina, en el 2 la otra amina y en el 4 la otra amina. Por lo que sería 1, 2, 4, 1, 2, 4, butano, porque tiene 4 carbonos, tri, porque son 3, amina. Ahí está. El otro nombre, ignórenlo, porque los va a confundir más. Aquí tenemos una amina, 2 aminas, 3 aminas, pero tenemos un metil, aparte de todo eso. Entonces, vamos a empezar a numerar de este lado. 1, 2, 3 y 4. Por lo que sería butano, vea, butano. Pero en el 2 hay un metil, aquí está, ve, 2 metil. Luego en el 1 está una amina, en el 2 está otra amina y en el 4 está otra amina. Por eso es 1,2,4 butano porque son 4, tri porque 4 carbonos, tri porque son 3 aminas y triamina en ese caso, ¿verdad? Para ir tomando en cuenta esa parte. Y la última serían las amidas. Las amidas pueden ser primarias, como en el caso de esta, que el OCCNH está en la punta, pero puede darse que exista OCC, así lo voy a hacer más fácil. OCCNH. Y aquí va la R. Pero puede ser también OCCNH. Aquí está una R y aquí está otra R. Entonces esa ya es secundaria, porque lleva más de una cadena. Y acá está la otra que sería OCC N R R. Separada por puntitos. Y la R acá. Algo así. Y con esta creo que terminamos. Ahí pueden ver los ejemplos de las amidas. Las amidas van a llevar la terminación amida. Como hay un carbono, es metano, ¿verdad? Pero se le va a poner metan y la terminación amida. Como hay 3, 1, 2, 3, propan de propano y amida. 1, 2, etan, amida. El CCH5, que es el fenil, puede ser benzoico, también ya hemos hablado. Este no, solo por saber, benzamida. Tenemos el 2-metilpropanamida, ¿verdad? En este caso tenemos al grupo amida en esta forma, pero aquí tenemos que este es un carbono, este es el segundo y este es el tercero, por lo que en el 2 está el metil y el metil está en una cadena de 3, propana y amida al final.
Y en este caso ya no es butano, sino que buteno, porque tiene un doble enlace. Entonces vamos a numerar de aquí para acá. 1, 2, 3 y 4. Por eso es que en el 3 está el 3, porque en el 3 y el 4 es el doble enlace. Y es buteno, vea, es butén, porque se termina con la palabra amida en ese caso. Vea. Hay otros ejemplos de amidas. Ahí los pueden ver ya usando las cadenas secundarias, perdón, la amida secundaria y la amida terciaria, ¿verdad? Esta es terciaria, miren. Tiene una cadena, la R prima y la R2 primas, ¿verdad? Esta es primaria. Terciaria y esta secundaria. Tiene una R y otra R. Aquí nada más para que usted reconozca cómo puede ser una amida primaria, una amida secundaria y una amida terciaria, ¿verdad? Para esta sería etanamida, ¿verdad? O acetamida. Para esta va primeramente, va la cadena que no está con el doble enlace del carbonilo, sería este metil. Y luego va la cadena con el carbonilo, que sería propil. Por eso es metil, propil, amida, ¿verdad? En ese caso. Vaya, con esta terminamos. Yo sé que hay frustración, yo sé que hay preocupación, pero créanme que voy a hacer lo más sencillo con esto para el examen. Solo por lo menos que nos quede el placer de haber escuchado esto en algún momento en ciencia y que si en algún momento usted le toca, pues ni modo, váyase a los folletos, váyase a internet a repasar cada uno de estos, que de que algo la destrabamos, sí, la podemos destrabar. Preguntas, sentimientos, reclamos. De todo un poco, Lili. ¿Verdad que Sabemos sí? ni dónde comenzar, ni dónde. Me imagino. Fíjense que hasta yo me siento frustrado, porque como va así, no hay ni qué decirlo, ni cómo decirlo. Y esto que he puesto aquí quizás es lo más resumido de lo resumido, de lo resumido, con algún par de ejemplos, solo para que usted tenga una idea de cómo es la forma en que se debe de trabajar esta parte, ¿verdad? Así que, como les digo, voy a ser bastante benévolo con esto para que no haya preocupación. Oye, no se vayan a asustar. Piedad, Liz. Sí, Piedad. apenas acabo de entender lo anterior y ya me confundí un poquito. Me imagino, yo sé la frustración, se los digo, yo sé porque a mí me costó bastante en su tiempo y eso que yo estudiaba ciencias naturales. Me dieron química orgánica, me dieron bioquímica, me dieron todas las materias bien separadas y bien explicadas, se supone cada una, y me costó. Yo porque he aprendido aparte, pues, y he estudiado aparte y me ha tocado quedar en la U bioquímica y entonces esto lo damos bien específico o un poquito más específico va para poder llegar a este fin. Así que voy a terminar la grabación y pues paso listo.